Muy buenas noches a todas y a todos. A este 10 de noviembre a las 7 de la noche estamos comenzando la primera de dos sesiones de este curso dirigido para aquellas personas que desean aspirar a alguna candidatura dentro de Morena. En ese sentido hemos generado este curso que tiene por nombre Ética para candidatos, para candidatas de Morena. El objetivo, pues, un poco en seguimiento con el espíritu de los mismos principios de Morena, con parte del mismo estatuto, es que se conozca y se tenga una formación en ética, ya que creemos que es parte fundamental y parte de lo que nos hace diferentes a otro tipo de formas de hacer política y a lo que llamamos tareas tradicionales. Vamos a comenzar con una breve exposición para después profundizar sobre algunas dudas, aclaraciones, problemáticas que puedan ir surgiendo sobre este curso. Nuria, te agradezco si me apoyas con el PowerPoint. Muy bien, entonces la pregunta inicial es ¿cómo aspirar a ser un representante de Morena? Y esto parece ser una pregunta un poco ingenua, pero veremos que no lo es como tal. ¿Qué significa? ¿Qué contenido conceptual tiene el concepto de representante, ¿no? Y de Morena en particular, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de delimitar para tener la claridad si estamos o no conforme a estos lineamientos que nos da los mismos documentos de Morena. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la ética en Morena? Bueno, como ya les comentaba, esto aparece en la Declaración de Principios, pero inclusive, si ustedes han revisado los documentos básicos de Morena, pues lo van a encontrar a lo largo de todos los documentos básicos, ¿no? En el por qué luchamos, en los mismos principios y claramente puntualizado en algunos de los artículos del estatuto. Solo aquí pongo como muestra lo que nos dice inicialmente la Declaración de Principios, ¿no? Nos dice que los miembros de Morena regiremos nuestra conducta personal y colectiva bajo los siguientes principios éticos y valores humanos defendidos por nuestra organización. Ya de entrada aquí sabemos que hablamos de principios éticos y de valores. Distinción importante que hay que tomar en cuenta justamente para entender a su vez la importancia de la ética dentro de Morena. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, para entender bien qué es la ética, pues hay que entender ciertos conceptos fundamentales. Me gustaría que hiciéramos este ejercicio, dado que, bueno, pues en la reflexión, en el debate, en la política, en la democracia, pues siempre hay un diálogo, hay una argumentación, hay un debate, y normalmente pensamos en esta idea, ¿no? De que hay una mesa sobre la cual se discute con otras personas, pero antes de plantear la discusión, yo les invito a que hagamos este ejercicio introspectivo de pensar, bueno, qué tipo de mesa es la que vamos a utilizar para poder decir que estamos en condiciones de poder debatir, de poder discutir y entender todo lo que tenga que ver con la ética. Para ello, pues, vamos a construir la mesa misma, ¿no? Vamos a construir las patas de la mesa y la superficie de la mesa, ¿no? Vamos a ir poco a poco construyendo esta mesa, de tal manera que construyamos una mesa lo suficientemente sólida para que todo tema que pueda ser discutido sobre esta mesa pues sea con la misma solidez y profundidad que podamos discutir temas en su momento de bioética, de ética política, de ética en el derecho o en cualquier otro ámbito práctico de la vida, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo primero, pues bueno, hay que entender algunas definiciones. Y esto creo que es muy importante, ¿no? Sé que muchos de ustedes tienen una formación jurídica y tienen gran preparación al respecto, ¿no? Sin embargo, creo que hay una en el ambiente, en la formación, y esto es producto del mismo sistema educativo, no solamente en México, sino diría que predomina a nivel mundial, porque hay una confusión en no tener claro lo que es la moral y lo que es la ética. Primeramente, a veces se utilizan como sinónimos, quizás solamente apelando a la etimología,
pero poco más hay que decir al respecto para decir que puedan ser sinónimos, ¿no? Por otro lado, a veces se hace una confusión entendiendo que la moral es del índole personal y que la ética es del ámbito público, ¿no? Y tampoco es cierto esa definición. Vamos a ver por qué. De igual manera, como saben, pues podemos estar discutiendo también estas acepciones, pero bueno, partamos de estas acepciones. Una primera acepción del concepto de moral es el conjunto de normas y costumbres de una sociedad determinada que tiene como objetivo su convivencia armónica, ¿no? Es decir, los seres humanos, en tanto vivimos en una sociedad y tenemos un ejercicio de la voluntad y buscamos una convivencia, pues de manera natural llegamos a plantearnos a la necesidad de generar normas y costumbres de convivencia, ¿no? Pero otro punto importante y fundamental, y creo que este hace notar justamente por qué la distinción anterior que decía de moral y ética no es la más adecuada, es si entendemos la moral como aquella capacidad que tiene todo ser humano de enjuiciar actos, omisiones, fines, intenciones, fundamentos, medios y consecuencias de toda acción humana, otros humanos y uno mismo. Ese juicio también se puede hacer sobre uno mismo y sobre otros seres humanos, sobre el medio ambiente y el entorno en general. Es decir, en ese sentido podemos decir que todos los seres humanos somos morales. No es posible que no podamos ser morales. Aquí podemos llegar a esta primera conclusión. Todos los seres humanos somos morales. Y en toda acción humana está el ejercicio humano de la moralidad. En ese sentido, no hay una separación ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, sino hay ámbitos de aplicación, en dado caso, de la moral en ese sentido, ¿no? Entonces, para dejar en claro este punto, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente, por favor. Entonces, en este ejercicio mental que les invito a realizar, ya tenemos un tronco, ¿no? Que fue el tronco de la moral, como una primera pata de la mesa. Sabemos que hay mesas que tienen solamente una pata. En ese sentido podemos decir, claro, podemos tener una mesa en la cual, de una sola pata, en la cual podamos plantear discusiones al respecto sobre temas que tengan que ver, como decía, sobre bioética, sobre temas de ética política, de cualquier tema que ustedes se quieran plantear, ¿no? Sobre ética en animales, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no es suficiente, vamos a ver, y la necesidad justamente de los otros conceptos que van a ser el resto de las patas de esta mesa que estamos construyendo juntos. El segundo concepto, pues, es el concepto de inmoral. Ya mencionamos qué es lo moral y decimos que el ser humano es el ser moral por excelencia. Entonces, ¿qué es aquello que es inmoral? Aquello que es inmoral es un juicio negativo que se hace de una moral teniendo como base otra moral desde la cual se valora como mala. Es decir, de manera cotidiana, desde cuando yo tengo un desacuerdo en mi familia, con mi vecino, o sobre ya de lo micro a lo macro, sobre algunas políticas que se implementan en mi ciudad, en mi país, o algunos ejercicios del derecho internacional, o situaciones que tengan que ver con el medio ambiente o la economía financiera, en todos ellos yo puedo tener una idea natural, normal de lo que es lo bueno y lo malo. Eso es como mi condición normal. Pienso que algunas cosas son buenas, algunas son malas, algunas son deseables o preferibles sobre otras. Esa idea básica que tenemos, hay que tener conciencia que siempre la hacemos a partir de un juicio que nosotros ya tenemos previamente de lo que consideramos bueno o malo. Ya veremos después cómo esto es complicado a la hora de tener la misma idea de bueno o la misma idea de malo con otras personas, y eso es justamente lo que van a generar los conflictos morales en un momento dado. Pero de entrada lo que les invito a hacer es a tener conciencia de que siempre hacemos juicios morales desde un código moral determinado y a partir del cual valoramos y jerarquizamos lo bueno y lo malo, tanto en nosotros como en el resto de las otras personas y el medio en el cual nos desenvolvemos. Ejemplos justamente para entender de manera mucho más clara esta idea es el ejemplo de matar, por ejemplo, a partir del código religioso de la Biblia, o podemos ir al código del Corán. Ahí claramente podemos entender que hay dos morales, una moral religiosa en ambos casos,
pero que son distintas en tanto que cada código uno va a decir está prohibido matar, el no matarás en la Biblia, y que dice que no hay ninguna excepción, siempre estará mal matar. En cambio, en el Corán, pues vamos a encontrar algunas excepciones en la regla en ese sentido, en la medida en que, bueno, no es que esté promovido matar, pero en algunos casos estará bien matar en nombre de Alá, ¿no? Entonces, ¿y por qué en ambos casos? Porque lo dice mi libro religioso. Entonces, ya de entrada ahí tenemos una confrontación sobre un código moral religioso con otro código moral religioso. Esto también lo podemos pensar a nivel de cualquier constitución, inclusive dentro de las mismas constituciones, como ustedes sabrán con mayor profundidad, pues hay algunas contradicciones entre algunas leyes, algunos reglamentos, y justamente se da la necesidad de tener que utilizar otro tipo de mecanismos para encontrar una solución. Pero de entrada, lo que quiero resaltar es que ahí hay códigos que se contraponen al respecto, ¿no? En ese sentido, quiero también utilizar otro ejemplo como más sutil para hacer notar la inevitable reflexión sobre lo moral o inmoral de nuestros juicios. Si alguien dice la frase que pongo ahí de Selene tiene una falda corta, alguien puede decir, bueno, yo solamente estoy describiendo un hecho que yo estoy observando, pero no estoy emitiendo ningún juicio moral, no estoy haciendo ninguna carga valorativa al respecto, ¿no? Solamente informo o describo una realidad. Ante eso, bueno, hay que ver qué reflexión está de fondo cuando alguien afirma eso. El contexto a veces nos ayuda para ello, o simplemente el diálogo, la reflexión de por qué está diciendo esa afirmación tal persona. Y por ello podemos llegar a darnos cuenta que esta afirmación en un momento dado no solamente es informativa o descriptiva, sino que tiene que ver con un juicio negativo, en ese sentido inmoral, sobre el comportamiento que tiene esta persona llamada Selene, ¿no? Es decir, si yo soy un hombre religioso y en mi religión está prohibido utilizar faldas cortas, yo valoro como esa descripción como algo negativo, como algo inmoral. Entonces, cuando yo digo Selene tiene una falda corta, no solamente estoy describiendo o informando una realidad, sino estoy haciendo un juicio negativo en tanto que no coincide con las normas religiosas que yo comparto y que debo y que pienso que los demás también deberían de compartir. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya tenemos entonces dos patas de la mesa. Podemos avanzar en la concepción de la mesa, podemos debatir sobre lo que es moral y lo que es inmoral, pero necesitamos otro tipo de conceptos. ¿Para qué nos sirve en ese sentido entonces el concepto de amoral? Bueno, de entrada, nos sirve para no perder el tiempo, es decir, para no discutir sobre algunos temas que tengan que ver con cualquier otra cosa menos con la moral y la ética, ¿no? Entonces nos sirve para discriminar qué temas no tienen que ser valorados en esta mesa que estamos construyendo, ¿no? No tienen por qué ser planteados en esta mesa. En ese sentido, bueno, el concepto de amoral, ahí sí quizás sea el único que sí nos sirva la etimología para comprenderlo mejor, es la propiedad o condición de la cual carece una frase, un objeto o los tipos de texto de ser considerados como morales. Carecen pues de toda moral. Unos ejemplos de qué son entidades amorales son los números, las oraciones informativas o descriptivas y tipos de textos como los periodísticos, como una noticia, por supuesto no como una opinión, pero sí como los de una noticia, o algunos textos científicos en la mayor parte de los artículos al menos. En ese sentido, podemos decir que no tiene ninguna carga moral, en tanto que no podemos decir que un número es bueno o malo, o que una oración por sí misma tiene la cualidad intrínseca, la propiedad de ser buena o mala, ¿no? En ese sentido, podemos también inclusive agregar a los animales, ¿no? Los animales no decimos que son seres morales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se puede entender muy claro, sobre todo cuando lo relacionamos con el concepto de responsabilidad, ¿no? No de cuando un perro, por ejemplo, muerde a algún niño, algún adolescente,
La reacción objetiva que uno tiene que tomar en ese sentido no es decir, bueno, qué malo es este perro por haber mordido, ¿no? Normalmente la acción que correspondería en ese sentido es decir, bueno, ¿quién es el dueño o el responsable de este animal que ha mordido a un niño o un adolescente, ¿no? Una niña. Y entonces esa persona es la que va a responder sobre la acción realizada por su perro, ¿no? En ese sentido también hablamos hasta cierto grado de los mismos seres humanos, en la medida que son infantes y van teniendo ya después en un momento dado un grado de responsabilidad a partir de lo que llamamos la mayoría de edad, que finalmente, bueno, es un poco el consenso social y jurídico que varía en cada país, en cada cultura, los 18, los 21 años, pero lo que quiero destacar es que en ambos casos se asume que no hay un ejercicio de una voluntad tal que esté desarrollada a tal grado que podamos atribuir una responsabilidad. También, por supuesto, que en este caso están ligados a otro tipo de conceptos, como los conceptos de razón, de dignidad, de autonomía, pero lo que quiero destacar, al menos en este primer punto, es que no podemos atribuir un libre albedrío, por ejemplo, en los animales y en ese sentido atribuir una responsabilidad. En ese sentido, los animales, las plantas, las rocas y esos otros ejemplos pueden ser considerados como amorales. Cualquier tema que tenga que ver con decir, bueno, vamos a discutir si los números son buenos o malos, sería irrelevante para plantearlo en una mesa de discusión con temas de ética, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Así pues, pasamos al cuarto concepto, que es el concepto de ética. ¿Qué es la ética entonces en ese sentido? Decíamos con el concepto de moral que no es lo mismo que ética, entonces ¿en qué radica esa diferencia? Bueno, el concepto de ética es la rama de la filosofía encargada de clarificar, fundamentar y dar razones del conjunto de costumbres y normas. Nótese aquí la relación con la definición de moral que inicialmente dimos, al margen del código moral donde se origina. Es muy importante, ¿no? El origen aquí no tiene mayor importancia, ¿no? Eso queda como secundario a la hora de la justificación, de la fundamentación. En ese sentido, podemos decir, si alguien se pasa un semáforo en rojo, podemos decir cuál es la regla que me está incentivando o prohibiendo que yo me pase un semáforo en rojo. Bueno, puede ser un reglamento de tránsito. Un reglamento de tránsito también es un código moral. Un código moral que no solamente es código moral, sino podemos decir que tiene cierta implicación jurídica en turno, pero que no deja de ser un código moral. Entonces, a partir de ello, podemos inclusive decir que regulamos la conducta de los seres humanos, pero no necesariamente hablamos de que tal persona que sí sigue el reglamento de tránsito se convierte en una persona buena o una persona mala, ya que los motivantes que pueda tener esa persona pueden ser muy distintos, ¿no? Es decir, puede ser simplemente por el miedo a una sanción, o bien puede ser también por la búsqueda de un reconocimiento social, como querer ser reconocido como un ciudadano ejemplar. Pero en ambos casos no sería pues un comportamiento ético, aunque sí hay una misma conducta en ambos motivantes, ¿no? Otro ejemplo lo podemos encontrar en la violación de los derechos humanos y políticos. Aquí me gusta pensar justamente en el caso ya de varios años que ya tiene de Eucrosina Cruz. Algunos de ustedes, algunas de ustedes también recordarán que justamente había un conflicto aquí entre el ejercicio de reconocer la igualdad entre hombres y mujeres y en ese sentido de votar y ser votados para ser electos para alguna candidatura, alguna representación justamente, o bien respetar los usos y costumbres de la comunidad a la cual se pertenece. De entrada ahí tenemos una tensión entre el ejercicio de esos derechos que se tienen. Por supuesto que después hay otros elementos que ayudan a resolver ese tipo de conflictos, como plantear alguna jerarquía de derechos o un criterio normativo que permita valorar a su vez la importancia de uno sobre otro. Pero lo que quiero destacar por ahora
es que ese tipo de conflictos, sea el de si me paso en un semáforo en rojo, el hablar de los derechos humanos como tal, o el ejercicio de la Constitución, genera conflictos morales que tienen que ser resueltos. ¿Y cómo los vamos a resolver? Pues bueno, ahí es el ámbito de la ética que nos va a servir para resolver estos conflictos, ¿no? Como decíamos en el primer concepto de moral, hay un conjunto de normas y costumbres, pero a veces estas normas y costumbres se contraponen con otras morales. Es decir, existen varias moralidades y lo podemos tener mucho más claro ahora que somos más conscientes de la globalización y de las diferencias entre costumbres, entre religiones y inclusive entre uno mismo. Podemos hacer también este ejercicio bastante útil de decir cuántos códigos morales yo tengo, ya nada más, ya no con los demás, yo mismo, ¿no? Tengo el código moral aprendido en mi familia, el código moral que exista como reglamento de laboral en mi trabajo o en mi escuela, el reglamento de tránsito, como decía, el reglamento de ser mexicano o mexicana y estar en una constitución, y así podemos seguir enumerando un montón de códigos morales que yo asumo en mayor o menor grado y planteo una jerarquía en el ejercicio de mi acción. Y en ese sentido, en que yo no soy consistente con esa jerarquía que yo planteo, puedo ser yo tachado justamente de lo que se conoce normalmente como una doble moral, ¿no? Una inconsistencia entre el ejercicio de la moral que yo digo en un momento dado que voy a seguir y que en otro espacio no la sigo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Código moral y código ético. Esto es fundamental porque justamente uno puede preguntarse, en el caso de los documentos básicos de Morena, ¿de qué estamos hablando? ¿De un código moral o de un código ético? ¿No? Los códigos morales son un conjunto de normas de conducta sobre lo que se considera bueno, adecuado o correcto de lo que se debe hacer. Un ejemplo son los que ya mencionaba el reglamento de tránsito, la Biblia, la Constitución, la cultura misma. Hay una reglamentación también inclusive sobre los hábitos de comer, sobre la comunidad a la que uno pertenece, una comunidad científica, por ejemplo, un laboratorio científico, hay un reglamento de comportamiento del uso de los materiales, entre otras cosas, o un código moral de una empresa, hay un reglamento, ¿no? De qué es lo que sí puedo hacer o no puedo hacer en una empresa determinada, como un trabajo que yo pueda tener. Y los documentos básicos de Morena están justamente aquí, ¿no? Los documentos básicos de Morena son un código moral. Nos dice que todos aquellos que pertenezcan a Morena se deben de regir bajo estos documentos básicos, en tanto que es el código moral de normas y costumbres que nos hemos dado para regirnos nosotros mismos, para regirnos nosotras mismas. En ese sentido, entonces, ¿qué es un código ético? Un código ético es un reglamento que regula la conducta y o intenciones de un determinado grupo social para X fin específico. Este fin específico puede ser el que ustedes quieran plantear, la felicidad, la libertad, la justicia, el que ustedes quieran plantear. Pero que pretenden dar razones, y aquí la diferencia, ¿no? Pretenden dar razones al margen de cualquier código moral. Es decir, alguien puede decir, bueno, yo soy panista o yo soy priista y yo también tengo mi código moral. Así como ustedes en Morena tienen un código moral, yo también tengo un código moral. Y uno puede decir, pero ¿cómo es eso posible? No, nosotros sí tenemos código moral, ustedes no, ustedes son una bola de pragmáticos, etcétera, etcétera. No, también tienen una moral. Y es una moral que tiene un conflicto, ¿no? Hay un antagonismo ahí, ¿no? Podemos plantearlo en ese sentido, en tanto que son morales de otros partidos políticos. De ahí la necesidad de preguntarnos por qué nuestra moral de los documentos básicos de Morena debe de ser la mejor, la que existe dentro de las opciones políticas. ¿Por qué yo debo de aceptar este código moral como el más adecuado para regir mi vida política y la de todos los seres humanos mexicanos, al menos en ese sentido? Entonces es importante hacer esta reflexión y para ello entonces el código ético nos estaría
sirviendo para fundamentar el por qué la idea, por ejemplo, del amor al prójimo, la idea de que la política es un asunto de todos, o la idea de la finalidad de buscar la revolución de las conciencias, tiene que tener una justificación ética y no solamente un enunciamiento moral en ese sentido, ¿no? Ahora, eso no está resuelto en la medida en que solamente ya sabemos que existe una moral, una ética, y que la ética sirve para fundamentar una moral en turno, como los documentos básicos de Moreno. No, no es suficiente porque, bueno, existen y han existido a lo largo de la humanidad varias propuestas éticas al respecto, ¿no? Podemos encontrar a Platón, a Aristóteles, a Kant, o en tiempos más cercanos podemos encontrar, por ejemplo, la ética que propone el doctor Enrique Dussel como una de las propuestas que se dan al respecto, ¿no? En ese sentido, pues hay que reflexionar sobre cuál es la ética que sirve, que es más adecuada, que va de acuerdo a la defensa justamente en ese sentido de los documentos básicos de Morena. Pasamos a la siguiente, por favor. Planteamos pues aquí entonces la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la ética? Bueno, entre otras cosas, la ética justamente nos va a servir para evitar conflictos entre códigos morales, ¿no? Sabemos que hay un conjunto de normas y costumbres muy diferentes según los espacios que yo quiera delimitar, ¿no? Claramente yo puedo decir que tengo un código moral diferente que algunos de mis vecinos, que algunos que viven en otra región del país, que algunas otras personas porque tienen una formación académica diferente, porque su cosmovisión es diferente a la mía, tenemos una cultura diferente, porque a lo mejor yo tengo hábitos alimenticios diferentes, y bueno, un poco para plantear este caso, pues podemos decir si yo me como una vaca o no. Claramente podemos tener una diferencia con, con los habitantes de la India, o si me quiero comer una rata o no, o si nos comemos gusanos o no, o inclusive no necesariamente tenemos que pensar en un mecanismo tan drástico de culturas tan diferentes, sino en el mismo México tan diverso y tan plural que existe, o en los mismos hábitos personales de decir, bueno, yo soy vegano, yo soy vegetariano, no, yo como carne, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí planteamos claramente conflictos que pueden suceder, ¿no? Entonces la ética va a servir para tener un marco firme que nos permita sentarnos a dialogar, a reflexionar sobre cuáles son las mejores razones que tenemos para defender una u otra idea al respecto. Y claramente la ética tiene una utilidad en una sociedad que se diga democrática, ¿no? Democrática. En ese sentido, una ciudadanía democrática consiste, entre otras cosas, en el juego de dar y demandar razones. Es decir, cuando yo, en el mejor sentido de la palabra, busco convencer a otra persona de que Morena es la mejor opción, pues tengo que dar razones, tengo que dar argumentos, y a su vez tengo que tener la disposición de escuchar a la otra persona de qué razones tiene o no a favor o en contra de la propuesta política que yo estoy compartiéndole en este momento. Entonces yo tengo que armarme de ciertas habilidades también argumentativas para poder defender una propuesta teórica en ese sentido, en Morena en concreto, ¿no? También nos sirve la ética para justificar el marco normativo de convivencia de un partido político, ¿no? Lo que acabamos de decir. Es decir, si los documentos básicos de Morena son un código moral, ¿cuál es la justificación que va a tener este código moral? ¿En qué lo vamos a fundamentar? ¿Nos sirve la ética del profesor Dussel? Hay algunas éticas que también se pueden complementar. La ética del doctor Dussel también apela a otras éticas, como la ética de Manuel Levinas, como la ética de Karl Otto Appel, o en qué sentido puede ser complementario con otros autores al respecto, ¿no? O la ética de Marx, pero a su vez la ética de Marx refiere a la ética de Hegel o la ética de Kant, y ya entonces se va complejizando la reflexión sobre cuál es la ética que más nos va a servir para fundamentar de la mejor forma posible los documentos básicos de Morena. Por último, en ese sentido, ¿para qué sirve la ética? Nos sirve para tener o construir un sentido de la vida. En general, ese es el objetivo dentro de la ética, y eso es como lo que normalmente se entiende y quizá lo más difundido
en la población en general, ¿no? Hay una búsqueda de la felicidad, de la libertad, de la justicia, del amor inclusive, entre cualquier otro fin. Es decir, un poco la idea es, por ahí tiene Sabater un libro que se llama Las preguntas de la vida, y así otros filósofos han reflexionado al respecto sobre cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y esto que puede ser muy romántico para algunos, pues tiene la mayor seriedad cuando nos planteamos cuál es el objetivo de la vida política. Si hablamos de un sistema capitalista, una propuesta económica diferente, si hablamos de la política que tiene que ser diferente a una política corrupta, en qué sentido decimos que es una política corrupta y en qué sentido nos vamos a diferenciar, cuál es el sentido y el objetivo de tener una vida digna, una vida que desarrolle la mayor cantidad de capacidades, por qué luchamos por derechos. Todo este tipo de preguntas y de reflexiones tienen que ver justamente con este sentido de la ética, ¿no? El esclarecimiento y la claridad de plantearnos cuál es la finalidad ética de Morena en ese sentido. La revolución de las conciencias podría ser la finalidad a lo que apuntamos como gran meta final dentro de Morena, la democratización del país, o cuál sería la finalidad que se plantea en los documentos básicos de Morena. Pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera hacer un recorrido brevemente por todos los principios de Morena. No voy a citar tal cual todos los principios, pero sí en esta ocasión voy a ir uno por uno para hacer notar, dado que ustedes eventualmente están interesados en una candidatura, pues es muy importante que conozcan a profundidad, pues de entrar a los principios y darle la importancia justamente a qué significan los principios en general y particularmente los principios de Morena. El primer principio nos dice lo siguiente, ¿no? El partido concibe la política como una vocación de servicio. Es decir, esto se contrapone a la idea que la política tiene que ver con una idea de la fetichización del poder, esta idea de que el poder está en algún lugar, ¿no? Como la sede del poder, ¿no? O esta idea que históricamente se dice, ¿no? De la silla presidencial, ¿no? Hay un fetiche de que hay un lugar, hay algún espacio físico donde se deposita o donde radica el poder. O bien que el poder tal cual reside en una persona de manera individual y entonces yo tengo el poder, ¿no? El poder reside en mí. Cualquiera de las dos acepciones hablamos justamente de una fetichización del poder. En cambio, si entendemos la política como una vocación de servicio, entendemos que este servicio es para la comunidad. En ese sentido, yo tengo que ser un político que responda a las necesidades, a los intereses de la población a la cual quiero yo representar. Para ello, por supuesto, se necesitan otro tipo de elementos como saber cuáles son sus necesidades, conocerlos, visitarlos, hacer un trabajo de campo, entre muchas otras cosas más, ¿no? Una reflexión de debates, justamente en este juego de dar y demandar razones que decía anteriormente, pues aquí también se ve la importancia que tiene sobre el primer principio. El segundo nos dice, no nos mueve el odio, sino el amor al prójimo y a la patria. Parece ser palabras muy cotidianas, muy normales que todo el mundo diría que puede entender, pero realmente tenemos claro qué significa ayudar al prójimo, tenemos claro en qué momento sí está legitimado que yo tenga que ayudar a otra persona y en qué momento no, en qué momento yo me vuelvo una persona egoísta y en qué momento estoy justificado para decir que no puedo ayudar a otra persona y aún así no soy una persona egoísta. Son parte de las preguntas que les invito a reflexionar para delimitar realmente cómo podemos entender esta idea del amor al prójimo y en ese sentido, en un sentido más global, el amor a la patria, ¿no? ¿En qué sentido, si somos representantes en un momento dado de una localidad, de una demarcación territorial y en sentido mucho más amplio de la patria, en qué sentido nos podemos decir que somos representantes de ese pueblo, ¿no? Un poco haciendo referencia también a esta frase que utiliza Andrés Manuel, de que cuando dice yo ya no me pertenezco, ¿no? Es decir, no es una decisión a nivel individual, a nivel personal, sino en tanto la representación que yo tengo
de todos los ciudadanos y ciudadanas de México, ¿no? El tercero nos dice, en Morena no hay pensamiento único, sino principios democráticos en torno a un objetivo común. Entonces, aquí dice, si alguien plantea que hay una sola forma de pensar, bueno, pues ya está equivocado, ya no tiene claro que en Morena no es el lugar donde le corresponde estar. Pero esto no quiere decir que entonces que cualquier, como veremos un poco más adelante, que cualquier forma de pensamiento es válida también. Y justamente para ello hice hincapié sobre antes de entrar al cuarto principio, sobre la definición de qué es un principio, ¿no? Y en ese sentido los principios son enunciados de deberes, de lo que debo o no tengo, o que tengo el deber de obrar. Es decir, es una obligación. Y esto lo he retomado de un libro del profesor Dussel, que algunos de ustedes también ya conocen, que se llama Hacia una nueva cartilla ético-político. Pero lo que quiero destacar aquí es que los principios no son opcionales. En algún otro espacio me hacían la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo no quiero cumplir con los 10 principios? Yo nada más soy muy bueno, pero nada más quiero cumplir con 9 de los 10, no con los 10. Bueno, pues hagamos un poco la analogía de si yo quiero ser un buen mexicano y solamente pues hago caso de parte de lo que diga la Constitución, pero no de toda. ¿Qué pasa si yo me digo que soy cristiano, pero bueno, nada más voy a elegir de los 10 mandamientos solamente 5, porque los otros no me van bien a mí, ¿no? Pues hablaríamos justamente de una doble moral y no entender que los principios es una obligación, es un deber. En ese sentido no están sujetos a una opción de que si yo quiero o no seguirlos. Y vean la importancia que esto tiene a la hora, por ejemplo, de ponerlos como un filtro importante, por plantear solamente un ejemplo, las candidaturas externas. Cómo tener un criterio, un filtro para decir, bueno, esta persona a lo mejor no está dentro del padrón, no está registrado, pero se le reconoce una trayectoria de izquierda o en su actuar, en su historial, claramente podemos pensar que sí es una persona que es compatible con los principios de Morena. Esa sería una reflexión interesante a realizar, pero no simplemente porque, bueno, algún mecanismo de conveniencia, porque sea famoso, porque sale mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, los principios de Morena sirven como un filtro para decir si alguien representa o no los principios de Morena. Entonces, en ese sentido, quiero resaltar que los principios que estamos planteando, pues todas las personas simpatizantes, militantes y mucho más los representantes, pues deben de ser valorados y regidos bajo estos principios de Morena y en esa medida también enjuiciados. Pasamos a la siguiente, por favor. El cuarto principio nos dice que los miembros de Morena se inspiran en la historia de lucha del pueblo mexicano. Son las tres principales transformaciones. Como algunos de ustedes conocen, existe la Escuela Nacional de Formación Política y existen los círculos de estudio y un programa que, como propuesta de trabajo. Dentro de ello, justamente se profundiza sobre el conocimiento de las tres transformaciones, ¿no? La Revolución de Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y la invitación a reflexionar sobre qué significa la cuarta transformación y cómo llevarla a cabo, ¿no? Pero esto está ya de entrada desde los principios. En ese sentido podemos pensar la implementación y la coherencia de cuando después se habla del Instituto Nacional de Formación Política, de las obligaciones que tiene, de algunos de los otros principios como el 7 que vamos a ver a continuación, donde se habla de la obligación ética de la formación teórica, la formación política que uno debe de tener para también tener muy claro de qué se trata Morena. Si Morena se plantea como parte de su ideario la cuarta transformación, pues lo más coherente es que yo conozca cuáles fueron las tres transformaciones anteriores, ¿no? Entonces es una obligación en ese sentido conocer, al menos tener una idea, una interpretación al menos de qué significa cada una de esas transformaciones. Y otra vez, como ya vimos, este principio es una obligación, no es algo opcional, en tanto que forma parte de los mismos principios. El quinto principio nos habla de la pluralidad del partido. Dice, todas las clases sociales
y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas. Es decir, aquí el punto positivo de hablar de la pluralidad del partido es que, a diferencia de otro tipo de partidos o de otras formas de haber pensado a la izquierda, claramente pensamos en este antagonismo de lucha de clases, pues aquí se plantea una opción mucho más amplia de las personas que pueden ser integrantes de Morena. Por ejemplo, en otros partidos de izquierda, pensar que un empresario fuera parte de Morena sería totalmente impensable, pero en Morena están planteados como parte del grupo que puede sí pertenecer a esta pluralidad dentro del partido de Morena. Pero entonces aquí les hago la invitación a reflexionar en qué sentido hablamos de la pluralidad y en qué sentido hablamos de la diferencia que es aceptada, pero también en qué sentido es lo que nos une a nosotros como integrantes de Morena y en qué sentido marcamos una diferencia de la pluralidad que puede existir en otros partidos como el PRI o el PAN o algún otro que ustedes quieran pensar. Pasamos al sexto principio que nos dice que claramente, ¿no? El sexto principio de principios de honestidad, patriotismo y reconocimiento de las diferencias, ¿no? O sea, es un principio que además hace hincapié sobre tres principios en particular: honestidad, patriotismo y el reconocimiento de las diferencias. Conceptos nada fáciles de entender, sobre todo porque en qué momento yo me vuelvo seguidor de un patriotismo y en qué sentido yo me vuelvo un patriotero. ¿Cómo, dónde están las fronteras, no? ¿En qué sentido es importante que, por ejemplo, que Morena o el partido Morena en el gobierno se involucre sobre reflexionar el asunto de los migrantes que están en Estados Unidos y de los migrantes centroamericanos que están en México? En ese sentido podemos hacer una reflexión interesante sobre qué significa ser un patriota, en qué sentido hablamos de una honestidad, en qué sentido la contraponemos con corrupción, por ejemplo. Hablamos de valores anteriormente y de principios, y en ese sentido la honestidad puede ser un concepto clave justamente que se antepone a la corrupción, y la corrupción como un juicio inmoral, como un juicio negativo a partir de los documentos básicos de Morena, es decir, de un código moral determinado desde el cual yo me baso para decir que la honestidad es un valor deseable y la corrupción no es un valor deseable. Pues aquí podemos ver cómo se van tejiendo estas redes en la misma reflexión cotidiana, es decir, yo tengo un código moral que está planteado en los documentos básicos de Morena, que me dice que yo tengo que ser honesto, y a partir de él puedo emitir un juicio negativo de toda persona que sea corrupta porque no es honesta en ese sentido. Entonces, hay un ejercicio de un juicio negativo, pero basado en los documentos básicos de Morena. El reconocimiento de las diferencias como ya lo podemos retomar del punto 5, del principio ciclo, de la pluralidad, pero también podemos hablar de diferencias a nivel de formas de pensamiento, de las diferencias que podemos tener simplemente porque somos otras personas y no va a haber otra persona que al 100% piense igual que yo, pero eso nos va a permitir a lo mejor en un momento dado generar una reflexión más profunda, mejor, y poder trabajar juntos y encontrar alternativas para solucionar conflictos que tengamos en común. De ahí podemos pensar, retomar esta frase común de que dos cabezas piensan mejor que una, en tanto que hay dos perspectivas que pueden ayudar a resolver un conflicto en común. Pasamos a la siguiente, por favor. El principio 7 de Morena es uno de los más importantes, yo podría decir, que tiene mucho que ver justamente con el ejercicio de las bases en Morena y de cómo debe de actuar esta gran población de simpatizantes y militantes de Morena, ¿no? Y por supuesto de aquellos que quieran aspirar a algún puesto de representación popular bajo las filas de Morena. En ese sentido, los principios de Morena nos dice lo siguiente: es un compromiso ético que los integrantes de Morena conozcan sus propios derechos y mejoren su formación cultural. Y es, y es ideal que cada mujer y cada hombre de Morena se convierta en un medio de comunicación para informar al pueblo y lograr la participación de los ciudadanos. En diferentes espacios se ha planteado, para desarrollar estas ideas planteadas en el séptimo principio, la necesidad
de que hay una formación política dentro de los simpatizantes y militantes de Morena, ya sea porque no hay un conocimiento profundo de los movimientos sociales, porque es necesaria una formación política sobre un golpe blando, un golpe de Estado, sobre las tres transformaciones que habíamos mencionado, la misma ética como parte de los contenidos a ser reflexionados, valorados en ese sentido, como parte de la formación integral de la formación política, y que todas las personas, en tanto se están rigiendo por los principios de Morena, tienen la obligación de formarse en ese sentido. Entonces, por una parte, como lo dice en uno de los artículos del estatuto, existe la obligación del Instituto Nacional de Formación Política de tener una preparación para todas aquellas personas que así lo deseen. Pero del otro lado, de la simpatía, de los simpatizantes y de los militantes, también existe, en tanto se han decidido regirse por los principios de Morena, existe la obligación de formarse y acercarse a esos espacios para generar círculos de estudio, para tomar cursos al respecto. Y en ese medida también está la otra parte que les pongo ahí, que tiene que ver con que seamos un medio de comunicación. Quizá el contexto nos hace retomar esta idea del cerco informativo que en su momento existía con Andrés Manuel, de las televisoras más importantes en su momento, viejita, que eran Televisa y TV Azteca. En ese sentido, entonces, de Televisa y TV Azteca, se entiende el origen del conflicto, pero este conflicto no termina ahí. Claramente lo vemos en los tiempos de pandemia, a partir de las llamadas fake news, y esta idea de malinformar a la población. Entonces ahí se ve claramente la necesidad de constantemente ser voceros en ese sentido de información veraz, de información creíble y que tenga que ver con la realidad. Y eso, otra vez, no es opcional, es una obligación de toda aquella persona que se diga militante de Morena. Eso hay que tenerlo muy claro, porque si no, entonces no se está entendiendo qué es un principio. Porque pueden decir, bueno, esas ideas clásicas, bueno, los principios son algo muy bonito, que están ahí, qué bueno, le doy un like, pero pues no tienen nada que ver conmigo, o a ver quién lo sigue y quién no. Pues es no tener conciencia de lo que significa un principio y de lo que significa estar en Morena en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hacer énfasis en esas tareas que todos tenemos, de esta labor de informar con veracidad sobre por ejemplo, los temas de la pandemia, o sobre estas malas acciones que hacen algunos periódicos o algunos medios informativos que simplemente dan noticias falsas, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, pasamos ya a los últimos tres principios de Morena. El octavo nos va a decir lo siguiente, ¿no? Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación. Nuevamente quiero resaltar la relación que tienen los principios con el resto de los documentos básicos de Morena, ¿no? Con el por qué luchamos y con los artículos del estatuto y la formación de una Secretaría de Mujeres. Ahí hablamos de una coherencia en ese sentido de implementar los mecanismos necesarios para llevar a cabo, en este caso, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? En esa medida podemos decir cualquier persona que se diga simpatizante y militante de Morena, pero que diga, no, a mí no me interesa cumplir con el principio 8, yo cumplo con los 9 restantes, pero con el 8 no. Pues una persona que no puede hacer eso está en Morena, es decir, una persona que esté a favor de los feminicidios, que esté en contra de la desigualdad de los derechos entre hombres y mujeres, pues no tiene cabida dentro de Morena. Y lo mismo para cada uno de los demás principios, ¿no? Pero aquí, bueno, quizás puedo resaltar justamente la importancia de que sean todos los principios a los cuales nos debemos de abocar en cumplir para poder decir que realmente somos unos dignos representantes de Morena en ese sentido. El 9 nos dice que Morena busca una nueva cultura y proteger la naturaleza y preservar aguas y bosques. En ese sentido podemos relacionarlo con lo que decía anteriormente sobre la formación política, ¿no?
¿En qué medida existe o debe haber una formación política que tenga que ver con esta conciencia ambiental, ecológica, con tener conciencia de cuáles son los mecanismos más contaminantes que existen, de saber que a lo mejor la empresa de la construcción, la Amor, empresa, empresas que tienen que ver que Marco se venga hasta el con jueves ciertas para no potencias como Estados Unidos, o ciertas potencias como Estados Unidos o como China, que son las más contaminantes, pero ¿por qué son las más contaminantes? ¿Cuáles son las industrias o empresas que contaminan más? ¿Cuáles son los mecanismos realmente alternativos que existen? Si realmente basta con que yo tenga un coche eléctrico para decir que yo realmente estoy apoyando un, un medio ambiente diferente, ¿no? Y a lo mejor no nos preguntamos sobre el origen de esa energía eléctrica, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con termoeléctricas y tiene que ver con mecanismos de contaminación que no estamos viendo ahí con claridad en la cadena, que es importante tomar conciencia. Entonces aquí podemos ver la necesidad de que también hay una formación muy clara y en ese sentido reflexionar sobre la viabilidad, por ejemplo, del Tren Maya, como un ejemplo clarísimo, o el glisofato como uno de los temas pues más recientes al respecto, ¿no? Pero nuevamente es necesaria una formación ahí al respecto para entonces yo decir que realmente me estoy rigiendo bajo esos principios, la distinción, por ejemplo, en sustentable y sostenible, que no son lo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener claridad sobre esos conceptos. Por último, pero no menos importante, y creo que también fundamental, sobre todo cuando hablamos de la formación política, el principio 10 nos dice que Morena va a buscar la educación de calidad en la libertad y para la libertad. La libertad, como veíamos anteriormente, es un concepto claramente ético y que tiene aplicaciones en el sistema jurídico, en el sistema, en los mismos hospitales, en la medicina, en muchos ejercicios, ¿no? El ejercicio de mi libertad, por ejemplo, de si yo estoy justificado para practicar la clonación, este tema de la eugenesia como uno de los grandes reflexiones dentro de la bioética, entre otros tipos de ejercicios. Pero de entrada, ¿qué queremos decir con libertad? Todos entendemos lo mismo con libertad cada vez que vamos a decir que yo sigo los principios de Morena, o es un concepto que tiene que ser aclarado, definido, para que entonces sí podamos decir que nosotros vamos encaminados sobre un mismo rumbo y una misma idea de lo que significa libertad. ¿Qué significa una educación en ese sentido? De entrada hay que problematizar y decir, los sistemas educativos vigentes, todos ellos buscan la libertad o buscan la felicidad o buscan la incorporación al medio laboral. ¿Cuáles son los fines educativos que se persiguen? Solamente les hago referencia a dos eslogan dos frases pues, que tienen las dos principales escuelas de nuestro país y cuál es la referencia que tienen como fin ético al respecto. Si ponemos al Instituto Politécnico Nacional y nos dice que la técnica al servicio de la patria, podemos entender que el origen de esa institución fue en el cardenismo. Podemos entender que el cardenismo no solamente creó el Instituto Politécnico Nacional, sino, por ejemplo, también se realizó la expropiación petrolera. Entonces, vemos ahí claramente una idea de un proyecto de nación, donde, claro, si yo voy a expropiar el petróleo, pues voy a necesitar ingenieros para que puedan, mexicanos que trabajen en esa industria. Entonces es muy natural que yo genere ese Instituto Politécnico Nacional para que de ahí salgan los ingenieros para esta empresa estatal que yo estoy expropiando. Es decir, hay una coherencia, hay un proyecto de nación en ese sentido que podemos claramente ver y en ese sentido cobra sentido que sea la técnica al servicio de la patria. Ahora, esa institución con esa frase y ese ideal inicial sigue siendo vigente en la actualidad o sería que lo que sucede actualmente es que es la técnica al servicio de la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Para plantear ahí la problemática. Y en el caso de la UNAM, pues bueno, está la frase, ¿no? De por mi raza lo haré el espíritu. Es válido, es aceptable en el siglo XXI seguir utilizando el concepto de raza. ¿A qué nos queremos referir con raza? Se entiende el origen de la frase de Vasconcelos, el sentido, la frase está cortada o cuál es el sentido que le quiso dar el autor y qué vigencia tiene para los estudiantes y todo
todos los que pertenecen a la UNAM, en general al país como estas dos máximas casas de estudio, entre muchas otras. También les invito a reflexionar sobre los fines éticos que se puedan plantear. Y en ese sentido, hacer la reflexión y la crítica, ya por último en ese sentido, de si el secretario de Educación que tenemos actualmente refleja una lucha contra una educación que no sea neoliberal, por ejemplo. Ahí podemos plantearlo como una de las problemáticas y decir, ¿se está siguiendo los principios de Morena también dentro del gobierno federal o no se está cumpliendo? Y entonces estamos justificados a hacer una crítica porque conocemos los principios de Morena y podemos hacer una valoración de una crítica de inmoralidad y sobre todo, y mejor sería, con una fundamentación ética al respecto, ¿no? Por último, en ese sentido termino con la frase que les cito a continuación, que es: el cambio verdadero consiste en que la sociedad sea capaz de gobernarse democráticamente, lo que implica una revolución cultural y una revolución moral. Claramente ahí podemos ver la necesidad de la reflexión y el conocimiento de esas habilidades y conocimientos de la moral y de la ética. Ningún movimiento democrático puede existir, ningún cambio de pensamiento en esta revolución de las conciencias puede darse si no hay una conciencia moral y una conciencia ética de este cambio. De no seguirse así, pues simplemente vamos a hacer un poco de lo mismo que ya hicieron los demás partidos políticos, porque simplemente de fondo no hay un cambio sustancial, y el cambio de fondo está justamente en tener esta actitud ética que se debe de expresar, en este caso concreto, a la hora de querer representar a Morena dentro de alguna candidatura eventual. Muchas gracias. Pasamos entonces a las sesiones de preguntas, reflexiones, de comentarios, para aclarar sobre todo estos puntos. Perfecto, muchas gracias, Orlando. Les pedimos